Muy buenas tardes con todos ustedes, compañeros. Mi nombre es Frank Palomino y voy a ser moderador del Magíster Mendieta. Bueno, primeramente voy a empezar por el agradecimiento a los grupos que están realizando este taller, y que se va a dividir en 2 jornadas. Primero voy a agradecer al Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal y consiguiente al Círculo de Estudios e Investigación Humanística, Memoria y Realidad, CIEMER. Bien, a continuación me complace presentar a nuestro primer ponente, y que es encargado de esta jornada que tenemos de Historia de los Movimientos Políticos de América Latina. Es el Magíster Michel Mendieta. Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está culminando el doctorado en Filosofía, tiene más de 15 años de experiencia en la carrera de docencia universitaria, es investigador en temas de historia política, pensamiento político y procesos del siglo XX al XXI. Una de sus investigaciones que estuve viendo y leyendo fue sobre el etnocacerismo. También ha sido responsable en un fondo editorial y cuenta con publicaciones en diferentes revistas. Listo, sin más preámbulo, daría una pequeña acotación para explicarles que cada 30 minutos estaremos pasando un enlace de un Forms para que ustedes vayan poniendo sus preguntas, y para que al final, será a las 7:10, va a ser la ronda de preguntas. Y va a consistir así. Va a ser hasta las 7 toda la teoría, o sea, todo lo que nos va a brindar el Magíster Michel Mendieta. Y serán 10 minutos de preguntas. Por eso les estaré mandando cada media hora. Y sin más preámbulos, le cedo el paso al Magíster Mendieta. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Me alegra mucho de escucharlos, verlos en esta actividad en la cual voy a empezar, ¿no? Agradecer a los organizadores del evento para poder trabajar estas ideas que tengo en torno a lo que me han planteado, ¿no? Para eso voy a compartir algunas cosas y espero que todo salga bien en torno a lo que se me ha planteado, ¿no? A ver, no sé si pueden ver las cosas que estoy mostrándoles. Estoy ahorita moviendo las diapositivas, ¿se ve? Sí, profesor, no se preocupe. Los cambios que estoy haciendo, porque la idea no es ver el titular, sino las diapositivas que estoy cambiando, ¿no? ¿Sí? No se puede ver. Ya sabía, ya. Te estoy cambiando las diapositivas, ya, ¿ya? A ver. Creo que es esto. Ya, ok. Esto es... Bien, ahora sí se puede ver los cambios que estoy haciendo. ¿Sí, no? Sí, profesor. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Muy bien, listo, gracias. No voy a poder ver el chat, porque como estoy compartiendo, ya, solamente estoy ahorita mostrando la diapositiva, pero no puedo ver el chat hasta que termine la charla, ¿no? Bueno, a ver, me han planteado, ¿no?, trabajar sobre movimientos políticos en América Latina, que es lo que me han informado que este es un curso que se dicta en la vida real, ¿no? En el plan curricular de historia, ¿no? De historia. Bueno, miren, el curso es muy amplio, ¿no? Y se puede ver desde diferentes perspectivas. Desde diferentes perspectivas se puede analizar el curso. Yo solamente he tratado de dar un conjunto, van a ustedes ver que voy a dar un conjunto de ideas desde ¿no? Desde mi interés, ¿ya? Desde mi interés, desde mi perspectiva, ¿correcto? Yo puedo estar equivocado, puedo estar, pues, orientado hacia otro aspecto, ¿no? Hacia otro aspecto. Creo que la mejor forma de ver este curso es de lo que voy a mostrarles.
pero no significa esto que sea necesariamente lo que un otro docente lo pueda hacer. Yo quiero primero empezar diciendo de que, si bien es cierto, yo soy historiador, yo tengo una formación histórica, digamos que la historia es lo que menos me interesa, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un montón de profesores que pueden ver de una perspectiva histórica, ¿no? Inclusive haber un docente que hablar de la historiografía, a mí eso no me interesa. A mí me interesan más otras cosas. Me interesa ver la parte ideológica, la parte de los procesos políticos, la parte de lo que viene a ser, ¿no?, el desarrollo de la relación entre el hombre y la política. Eso no sé si tiene que ver algo con la historia, ¿ya? Entonces, esa es una advertencia que quiero hacerles. Yo cuando me formé como historiador, lo que yo he querido hacer es más historia política, porque me interesa la política, ¿no? No tengo una perspectiva tradicionalista de la formación de la historia, como ocurre en las universidades que enseñan historia. Yo ahí sí tengo una situación que pues, es muy sincera, ¿no? Por eso que no enseño historia en San Marcos, porque por eso enseño ciencia política, porque yo no estaría contento formando historiadores, porque no es mi interés, lastimosamente, quiero ser muy sincero con eso. Me interesa más discutir otras cosas, ¿no? Inclusive una publicación mía hoy día, que tiene que ver con lo que voy a hablar, ha generado pues situaciones de risa, inclusive del ponente que va a venir después, ¿no?, que es el profesor Javier Sarabia. Él se ha reído de mi publicación que hice en la mañana o que hice en la tarde. Y eso un poquito voy a explicar. Justamente esa es el conflicto, ¿no?, que genero cuando trato de explicar estos aspectos que no tienen nada que ver con la historia. Bueno, entonces me van a disculpar, pero sí no me ha gustado la actitud de ese docente, ¿no?, que voy a empezar digamos, a refutar en esta ponencia que voy a hacer. Su risa con mi publicación. A ver, primero, discutir en torno a qué cosa es un movimiento político y qué es un partido político. Lo primero sería importante hablar de eso, hablar de esta distinción. No es lo mismo. A mí me han pedido hablar de movimientos políticos, no me han pedido hablar de partidos. Entonces, lo primero que traté de pensar, ¿qué es lo que el estudiante tiene que hacer en esta primera parte del curso? Es hablar de nociones básicas, ¿no? O sea, es decir, un par de semanas, no 3 semanas, en torno a discutir sobre teoría, ¿no? Teoría, que eso no es historia, eso no es teoría histórica, es política, es hablar de discutir, es filosofía, es sociología, ¿correcto? Son otras cosas, ¿ya? Son otras cosas que no tienen que ver con el tema histórico. Entonces, primero discutir qué es un movimiento político y qué es un partido político, ¿no? Cuando hablo de un partido, evidentemente en un partido existe una ideología común, afín, ¿no? Los partidos clásicos que han existido en la historia de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el APRA, ¿no? Partido reformista, antiimperialista, nacionalista, ¿correcto? Proteccionista, ¿no? Son características que conlleva a lo que viene a ser, ¿no?, los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos. Los movimientos no necesariamente van a tener una ideología común entre ellos, ¿no? Los movimientos solamente tienen un elemento clave, ¿no?, que es estar cohesionados en torno a objetivos determinados, que no solamente tiene que ver con un tema ideológico como lo tiene un partido. Por ejemplo, ayer
¿no? El día de ayer hubo un movimiento político, aunque mucha gente cuestionó el carácter político de ese movimiento, que se logra juntar en torno a una sensación que siente la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Y que el Estado no hace nada por el tema de la inseguridad. Entonces la gente, ¿no? Se empieza a juntarse espontáneamente, asociarse espontáneamente, ¿no? En torno a lo que viene a ser, ¿no? Este tipo de demanda. ¿Qué puede haber? ¿Puede haber un partido metido en esta marcha? Claro que sí, hubo ayer, ¿no? Movimientos, esto es un muy gran movimiento político digamos, que genera una crítica contra los lineamientos del Estado en la cual la gente piensa que no se hace nada con el tema de la inseguridad, ¿no? Pero que no significa que todos pensemos igual, ¿no? No hay un elemento ideológico que cohesione a todas las personas que participaron ayer en la protesta, ¿no? A diferencia de lo que viene a ser, pues, un partido. Entonces, un partido puede participar en esa actividad de ayer, sí, puede haber gente aprista, sí que hubo gente del APRA, no lo sé, creo que no, porque el APRA creo que sacó un comunicado diciendo que no voy a participar en esta manifestación de ayer. Gente de izquierda, por ejemplo, ¿no? Que ha participado, ¿no? Entonces, el movimiento político convoca a una especie de autonomía de las personas que logran ser parte de ese tipo de nivel de protesta, ¿no? De nivel de organización, ¿no? ¿Correcto? Y que puede lograr también, ¿no? Estar metido en un tema, pues, electoral, ¿no? Como ocurre con el caso de las elecciones, ¿no? En las elecciones no solamente se presentan partidos, también se presentan movimientos, por eso organizaciones políticas. Porque el carácter de partido, un poco ahora en estos últimos tiempos, producto del fenómeno de la globalización, producto del fenómeno del neoliberalismo, de todo lo que viene a ser el paradigma postmoderno, ha generado, pues, que los partidos se empiezan a tener se ha corroído, ¿no? Porque el tema ideológico ha logrado generar, pues, generado una serie de pérdida, ¿no? De convicción, ¿no? Fuerza Popular es un movimiento político, pero no es un partido político en sí, ¿no? Porque en Fuerza Popular, ¿no? Que es el partido de Keiko, ¿no? El partido del Fujimorismo, no hay un elemento ideológico que cohesione a todos sus integrantes. Por eso que no es un partido, es un movimiento, ¿no? Podemos discrepar, ¿no? En torno a que si hay o no hay una ideología que genere toda esa cohesión en torno a la forma de activismo que hay en Fuerza Popular, ¿no? El último partido político que se ha llamado de esa forma y que ha tenido una ideología, ¿no? O intentado tener una ideología, por ejemplo, ¿no? Fue desde la perspectiva de este personaje, con Toledo, Alejandro Toledo, en donde el partido Perú Posible, que se presentó, ¿no? en el escenario político de este siglo XXI, ¿correcto? Hubo una idea en torno a este partido que empezaba a construir esta ideología, que lo construía, pues, un señor que ya falleció, que se llamaba Hugo Garavito, ¿no? Y que esta ideología de Perú Posible se llamaba posibilismo, ¿no? Le llamaron posibilismo, ¿no? Entonces, es, digamos, el último intento de que un partido político tenga este carácter de partido político con una ideología propia de ese partido, ¿no? Que se llamaba posibilismo, ¿no? Pero esto, como repito, ¿no? Es un elemento clave para entender,
¿no? Las diferencias entre los movimientos y los partidos, que es una cosa clave que para mí es necesario que un estudiante sepa en este curso. Bien, lo otro. Este cuadrito es muy didáctico, ¿no? Porque todo este tipo de nivel de organización de los movimientos políticos, que son algo más macro que un partido, ¿no? Porque los movimientos actúan producto de eventos, ¿no? Eventos, situaciones que se dan, por ejemplo, las elecciones, puede ser un elemento de oportunidad para participar, las manifestaciones sociales, como hemos visto el día de ayer, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, ¿no? Todo acto de la gente es política, toda manifestación es política, ¿correcto? Este tipo de clase que estoy haciendo es una actividad política, inclusive. Esta orientación de mi clase es política, cosa que no solamente esto lo menciono porque no es algo que todos estarían de acuerdo cómo empezar, ¿no? O sea, yo lo empiezo desde una orientación más política del curso, ¿no? Hay un tenor de que los docentes no quieran meterse en temas ideológicos, en temas de discusión, como este cuadrito que estoy enseñando. Eso es también algo político, ¿no? Entonces, desde una manera de entender la situación, las organizaciones, ¿no? Los movimientos políticos actúan dentro de, vamos a decir, un espectro de pensamiento. No lo quiero llamar ideología por el elemento que ya distinguí de lo que viene a ser un partido ¿no? con este tipo de organización. Lo voy a hablar de un espectro de pensamiento, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Desde una mirada conservadora, derecha, una mirada izquierda, ¿no? Que también se llama progresista, así lo llaman, progresistas, ¿no? A la gente de izquierda le llaman progresistas. Se puede hablar de un centrismo, de una actitud centrista, que no trata de comulgar con el pensamiento conservador, que no trata de comulgar con el aspecto de ser de izquierda, pero hay ese tipo de situación, ¿no? Hay gente que se autodefine como centro, ¿no? El Partido Morado, por ejemplo, es un partido centrista, se hacen autodefinir como centristas, ¿correcto? Las personas que dicen, ¿no? Que manifiestan, ¿no? Que la marcha de ayer fue una marcha politizada, son gente que ni va a comulgar con el sector conservador, ni comulgar con el sector progresista, ¿no? De izquierda, ¿no? Son aquellos que se autodefinen sin querer queriendo, sin que ellos sepan, ser del centro, ¿no? ¿No? Nadina Dancourt, ¿no? Que dijo en un momento que no iba a manifestarse en la marcha de ayer. Ella indirectamente, ella tomó una posición independiente, ¿no? Entonces se le puede clasificar como centrista, ¿no? Como centrista. Cuestionando los caviares, ¿no? Hoy día la palabra de moda, ¿no? Es caviar, ¿no? Entonces los caviares están acá, en el progresismo, ¿no? En la izquierda, ¿no? Ser de izquierda está más vinculado a la libertad personal, ¿no? Está más vinculado, en este lado, estamos vinculados más al sector de la defensa de la libertad, ¿no? Es justamente la publicación que puse ayer, por su guía, por ejemplo, que generó risa en torno a algunas personas, incluyendo al profesor que viene después de mí, ¿no? Jaime Bailey, ¿no? Bailey se define como una persona de izquierda liberal, ¿no? Porque hay justamente esa sintonía, ¿no? Esa sintonía de estas personas que logran, ¿no? Logran entender que estamos en un momento, pues, en que la coyuntura, ¿no? De los acontecimientos van hacia lados conservadores, un Milley, ¿no? Un Donald Trump, un Putin, por ejemplo, un Bukele, ¿no? Autoritarios, dictatoriales. Estamos en una ola, pues, de manifestaciones políticas en torno a la defensa, ¿no? De la vida, de la familia, de la patria, ¿no? Entonces, hoy día, pues, este personaje, ¿no? Bailey se autodefinió como de izquierda, ¿no? Como de izquierda, porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el contexto actual, ¿no? ¿Y una persona se puede cambiar de pensamiento? Sí, puede cambiar de pensamiento, ¿no? Puede cambiar de pensamiento en el conjunto de las acciones que suceden, ¿no?
¿no? Los movimientos políticos pueden tener demandas distintas, que uno puede estar en una marcha contra el tema de la inseguridad, y esta persona puede también estar en una marcha en defensa, ¿no? de, de criticar el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, también puede serlo, ¿no? Porque los movimientos no representan necesariamente un espectro ideológico, o puede inclusive estar dentro de un elemento de protesta en torno a otro tipo de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la coyuntura genera, pues, ¿no? Que las personas se movilicen, ¿no? Por elementos coyunturales, ¿no? Entonces, este punto, yo estoy también interesado en discutir, ¿no? En este tipo de curso, ¿no? Un elemento en torno a definir qué cosa viene a ser una persona liberal, qué cosa viene a ser una persona conservadora, una persona centrista, una persona progresista, una persona que defiende la libertad económica, una persona que defiende la libertad personal. ¿Qué diferencia? ¿Cuáles son los criterios para poder estar situados dentro de este tipo ¿no? de elemento, ¿no? tan variopinto, ¿no? Entonces, es algo que yo también estoy interesado en poder discutir como parte del curso. Luego, definir qué es América Latina. Si bien es cierto, la definición es muy simple, tenemos que entender que ver América Latina implica tener un conocimiento amplio de aspectos económicos, políticos, culturales, tener un elemento de información muy diversa, porque lastimosamente, no tenemos especialistas sobre América Latina. No hay especialistas sobre América Latina en el Perú, ¿no? A nivel de la historia, no tengo ningún tipo de información que historiador sanmarquino, villarrealino, gente de la Católica, se haya especializado en estudiar América Latina. No existe, ¿no? Latinoamericanistas, ¿no? Entonces, este es un elemento que también es bastante complicado. ¿Por qué? Porque estudiar América Latina implica tener ¿no? un elemento de gran bagaje sobre la realidad de todos estos países que abarca desde México hasta Chile, ¿no? Incluyendo pues Centroamérica, el Caribe, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de un curso como este, Movimientos Políticos de América Latina, implica pues tener bastante... Es un desafío enorme. No existe un latinoamericanista, no existe un especialista sobre América Latina, ¿correcto? Y tampoco pienso, ¿no? O sea, yo no soy un especialista en América Latina, hay bastantes limitaciones en torno, por ejemplo, el tema de Brasil, ¿no? Una de las cosas que yo enseño un pensamiento político en Latinoamérica, por ejemplo, pensamiento político latinoamericano y peruano. Entonces, hablar del pensamiento latinoamericano, pues implica ser bastante cerrado, ¿no? Cerrado en entender, pues, qué tipo de pensamientos son los más importantes desde mi perspectiva, ¿no? Ahí tocamos Andino, tocamos José Martí, por ejemplo, Perón, ¿no? Tocamos Perón, ¿no? Tocamos la teoría de la dependencia, los teóricos de la dependencia, y esto es una cosa que también quisiera mencionar, o sea, no solamente si hablamos de América Latina implica pues qué cosa tengo que enseñar al estudiante, tenemos que ver que hay cosas para mí que son obligatorias. Por ejemplo, haber un movimiento político del peronismo, ¿no? El peronismo, el anarquismo, ¿no? El marxismo, ¿no? El indigenismo, ¿no? Son movimientos que para mí son muy importantes, muy importantes. Hay algo que también desde esa llamada obligatoriedad que yo siento, también para mí es necesario entender los espacios de tiempo. ¿Qué elemento de tiempo el estudiante tiene que conocer? Y para mí, pues, es importante hablar del siglo XX, y casi lo que van a ustedes ver es siglo XX, ¿no? No me interesa nada el siglo XIX. Ya me van a disculpar, yo del siglo XIX lo detesto.
no soy decimonónico, no hablo de independencia, no hablo de militarismos, no me gusta hablar del siglo XIX, odio el siglo XIX, ¿ya? Soy muy sincero en esto, ¿ya? No me gusta hablar del siglo XIX. Entonces, para mí el interés empieza a hablar del siglo XX. Siglo XX y siglo XXI, ¿no? O sea, los espacios en donde los historiadores no se meten. A mí siempre me ha generado, pues, un conflicto cuando he escuchado desde mis profesores de historia de San Marcos diciendo de que la historia no se puede estudiar desde 1950 para adelante, que no se puede estudiar los años 60, que no se puede estudiar los 70, los 80, los 90, la historia del siglo XXI no se puede estudiar, eso no se puede historizar. ¿Por qué? Porque son procesos que aún no terminan, no se cierran, no se terminan, ¿ya? Entonces, a mí me ha generado un trauma eso. Discrepo con ese tipo de mirada. Yo, al contrario, hago eso. Estoy los 50, los 60, como una especie de conflicto, ¿no? Entonces me conflicto. Por eso que ahí hay una cosa. Yo soy más sociológico que historiador, lastimosamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero un poquito comentarles, ¿no? Entonces, mi interés es siglo XX. Me interesa mucho el siglo XX, ¿no? Entonces, en sentido del siglo XX, podemos marcar momentos claves, ¿no? Que es empezar siglo XX con la formación de los llamados estados oligárquicos. Estos estados oligárquicos están vinculados con los intereses del gran capital, ¿no? Del gran capital, especialmente inglés, norteamericano, por ejemplo, alemán, francés, ¿no? Y que en esta construcción de los estados oligárquicos, ¿correcto?, van a empezar a generarse, ¿no?, movimientos que discrepan con este tipo de control de las oligarquías, ¿no? De control de las oligarquías. Entonces empieza a surgir, ¿no?, los primeros movimientos políticos desde mi perspectiva, movimientos nacionalistas, movimientos, pues, reformistas, movimientos antiimperialistas, anarquistas, socialistas, ¿no? Y que van a empezar poco a poco a lograr mezclarse con líderes caudillescos, ¿no? Militares, por ejemplo, ¿no? Militares que van a empezar, ¿no? Van a empezar a desarrollar algo muy interesante, ¿no? Que es algo propiamente de América Latina y que es obligatorio estudiarlo, ¿no? Que son los movimientos populistas. Es el populismo, ¿no? Un gran elemento clave, propio, ¿no?, del desarrollo de América Latina es el nacimiento de los populismos, ¿no? Entonces, esos populismos, esos movimientos populistas, hay que estudiarlo como parte del curso, ¿no? Juan Domingo Perón, por ejemplo, ¿no? El caso de Odría, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, el populismo debe ser una pieza clave de análisis, y que va de la mano también, casi por ese periodo que se empieza a gestar desde finales de los años 30, ¿no? 40, 50, ¿no? Que es justamente la década del 50 es la década más intensa, ¿no?, de los populismos, pero vamos a observar que antes, ¿no?, desde los años 10, 20, se está incubando movimientos, pues, que van a buscar reivindicar al desarrollo de la lucha obrera, la lucha campesina, ¿no?, articulado con pensamientos, pues, anarquistas, ¿no?, anarquistas, marxistas, o socialistas, o reformistas, ¿no?, como es el caso del gran movimiento del APRA, que se da nace en México. Entonces ahí tenemos que, desde una óptica de estudio, de análisis, se empezaría primero estudiando el movimiento anarquista en América Latina. El anarquismo. Luego el otro movimiento político que se estudiaría es el socialismo, ¿no? El socialismo. Luego el tercero sería
los movimientos reformistas, como el caso más importante es el APRA, ¿no? Y como cuarto, y es el elemento estrella, ¿no? Es el populismo, ¿no? El populismo. Para pasar después a lo que va a ser en el contexto de la Guerra Fría, con el surgimiento de la Revolución Cubana, ¿no? El nacimiento de los movimientos guerrilleros, ¿no? Y que van a aparecer pues en América Latina como si fuera todo un popcorn, ¿no? Como una canchita, ¿no? Que explota por todos lados. Ahí tenemos pues los Tupamaros, ¿correcto? Los Tupamaros, los Montoneros, ¿no? Los Montoneros, las usurpaciones conocidas como los famosos MIRES, el MIR en Chile, el MIR peruano, el Ejército de Liberación Nacional en Perú, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ¿no? Entonces, estos movimientos guerrilleros, que es muy interesante y que ha logrado ser estudiado, ¿no? Hace poco, ¿no? Salió un libro sobre las guerrillas que aparecen en los años 60, ¿no? Del famoso Jan Lutz, que sería por ejemplo, ¿no? Jan Lutz, ¿no? Que fue lastimosamente, no le dieron trabajo, ¿no? No le dieron trabajo, qué lástima, ¿no? Pobre de él, ¿no? Profesor que enseñó pues un tiempito en la Ricardo Palma, ¿no? Enseñó en algunas universidades privadas y por su posición ideológica, ¿no? Lastimosamente las universidades le cerraron la puerta, se quedó sin chamba, ¿no? Sin chamba el profesor Jan Lutz y tuvo que irse, ¿no? A otro país, ¿no? Él no es peruano. ¿Ya? Y sacó un libro muy, muy interesante, ¿no? Sobre las guerrillas en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, él sería un gran profesor que podría estudiar este curso, enseñar este curso. Jan Lutz es J-N-L-U-S-T, Jan Lutz, por ejemplo. Sería clave, ¿no? No es peruano, no es peruano. O en su defecto, también hay un intelectual peruano, pero no es historiador, es sociólogo, y que radica pues en los Estados Unidos, ¿no? El colega Silvio Rendón, ¿no? Silvio Rendón, ¿no? Él tenía, ¿no? Antiguamente un blog, ¿no? Y después creó una página de Face que se llamó el Gran Combo Club. También él tiene una perspectiva bastante crítica y podría también enseñar este curso, ¿no? Pero no es historiador, es peruano, es sociólogo, Entonces, las guerrillas empiezan a surgir los años 60 como impacto, ¿no? De la famosa Revolución Cubana, las guerrillas, y va a terminar pues siendo reprimida brutalmente por las dictaduras. Y estas dictaduras que se dan en América Latina, ¿no? La chilena con Pinochet, ¿no? En el caso de Argentina, con la Junta Militar, Rafael Videla, Fortunato Galtieri, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú, Velasco, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, Hugo Banzer, ¿no? En Brasil, con los dictadores militares, ¿no? También genera pues un retroceso, ¿no? En los movimientos, un retroceso. Pero que van a empezar a generar un cambio, ¿no? Un cambio, este ciclo, ¿no? Del surgimiento de las guerrillas terminan siendo cambiados por un ciclo de redemocratización, que sea ya en los 80s, en los 90s. Entonces los movimientos empiezan a tener un interés más de clase media, ¿sí? De clase media, correcto. Estos grupos que empiezan a buscar mayor democracia en sus países, que ya no tienen necesariamente un pensamiento único de izquierda, por ejemplo, ¿no? Y que empiezan a ser protagonistas, ¿no? De los cambios que se operan en América Latina desde los 80s y los 90s, y que van de la mano con el final de la Guerra Fría, ¿no? Y que van a lograr generar, pues, este surgimiento, ¿no?
de los famosos outsiders, ¿no? Los outsiders, los independientes. Entonces empieza a aparecer un fenómeno interesante, ¿no? De lo que podemos llamar también, algunos autores afirman, de un neopopulismo que se da en los 90. Ahora, este es un poco un ciclo que trato de generar pues una línea de tiempo, ¿no? Vuelvo a hacer una especie de síntesis, ¿no? El movimiento anarquista, movimiento marxista, movimiento reformista con el APRA o antiimperialista con el APRA, el populismo, clave, los movimientos guerrilleros y los movimientos que buscan la llamada redemocratización en los 80s, 90s, ¿no? Que termina con el fenómeno de los independientes, los outsiders, ¿no? Entonces, esa es la línea que puedo yo estudiar o proponer como un estudio en el curso. Pero también va de la mano con otras cosas. Por ejemplo, con desde una perspectiva clásica, pues, ¿no? Puede haber un profesor que diga, voy a estudiar el movimiento obrero. ¿Cómo evoluciona el movimiento obrero en América Latina? ¿No? Porque va de la mano con esas demandas. Las 8 horas son un objetivo del anarcosindicalismo. O el caso, pues, del movimiento indigenista, ¿no? Movimiento campesino, ¿no? Que también va de la mano con, por ejemplo, lo podemos situar con el antiimperialismo, ¿no? Con el antiimperialismo. Entonces, puede haber un criterio distinto, ¿no? Como alternativa de estudio, ¿no? Como el movimiento obrero, movimiento campesino, el movimiento de las mujeres, el feminismo que termina con el reclamo del voto, la votación, el voto, el sufragio, por ejemplo, el movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento estudiantil, ¿correcto? Y el movimiento, pues, de los independientes, ¿no? Lo podemos ver desde ese lado. Entonces, lo que yo acá, por ejemplo, articulo el contexto histórico con los movimientos que empiezan a aparecer durante los años 20, 30, 40, ¿no? Que va de la mano con el periodo de la decadencia de la oligarquía, ¿no? Que son movimientos en donde la oligarquía empieza a tener una pérdida de su predominio, ¿no? Que es un periodo de reformas, donde se da el desarrollo del ámbito electoral, la ampliación del sufragio, por ejemplo, ¿no? Que se va a incorporar con el voto de la mujer, que en el caso peruano pues llegará recién en el 55, pero no hay que olvidar que esto estaba ya planteado, ¿no? En la Constitución del año 33, ¿no? Y que se empieza a discutir para esa Constitución del 33, en el caso peruano, ¿no? Como la búsqueda de eliminar el analfabetismo como requisito para sufragar, aunque en el caso peruano es el último, es uno de los pocos países que al final termina aceptando, ¿no? En la Constitución del 79. Bueno, el reformismo, ¿no? Que es un elemento clave dentro del desarrollo de las aspiraciones, de las demandas, ¿no? Surge este intento de hacer reformas por la desigualdad, porque busca que el Estado participe en la economía, porque busca pretender leyes que permiten, ¿no? El desarrollo de la sociedad. Es una reivindicación del nacionalismo, ¿no? Entonces los movimientos reformistas también son claves, ¿no? En este contexto de los años 20, 30, 40, ¿no? Otro elemento característico de estos movimientos es el carácter antiimperialista, ¿no? Propiamente de América Latina, ¿no? El antiimperialismo, ¿no? Movimiento que cuestiona principalmente el papel que tienen los Estados Unidos en la región, ¿no? Los Estados Unidos están empezando, pues, desde el principio del siglo, ¿no? 20, empieza a tener la búsqueda del interés, ¿no? De reforzar el control económico, militar, la enmienda Platt, por ejemplo, ¿no? Establecer gobiernos títeres. Tenemos en el caso de Roosevelt, ¿no? La doctrina, ¿no? De Franklin Delano Roosevelt, sino del famoso Theodore Roosevelt, la doctrina del Big Stick, ¿no? Del gran garrote, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que genera esta reacción, ¿no? Y con este antiimperialismo empieza a aparecer, pues, movimientos reformistas, como ya comenté, como el caso del APRA, o los movimientos nacionalistas, como el caso de Sandino, como es el caso de José Martí, ¿correcto? Entonces, todas esas cosas se van a dar, pues, en el desarrollo
del contexto, ¿no?, que estamos viviendo. Y acá podemos ver la injerencia que tiene Estados Unidos en la región. Primero empieza a acercarse pues hacia Centroamérica, hacia el Caribe, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que está más próximo a su tema geográfico, ¿no?, las intervenciones que se dan. Y dentro de estos movimientos, pues también pues es clave, notorio, estudiar la gran Revolución Mexicana, ¿no? Este movimiento nacionalista, reformista, de carácter agrarista, ¿no?, que empieza a lograr, ¿no?, a lograr tener un desarrollo vertiginoso, ¿no?, que va a permitir que México esté empezando a separarse del desarrollo del resto de la región, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, México y Perú siempre tienen una historia muy parecida, ¿no? Un imperio azteca, un imperio inca, conquista española, Pizarro, Hernán Cortés, virreinato de México, virreinato del Perú, ¿no? En el caso de la colonia, en el caso de la independencia, militarismos, oligarquía, pero a partir de eso ya, ¡pum!, México, ¡puah!, se rompe, ¿no? Rompe con ese desarrollo. Empieza a haber un conjunto de reformas nacionalistas bastante intensas, una constitución bastante progresista, la constitución de Querétaro del año 17, el control de sus recursos naturales, la aparición de las primeras empresas propiamente creadas por el Estado mexicano. Entonces empieza a haber todo un movimiento bastante intenso, ¿no?, que se expresa también a nivel cultural con el movimiento muralista, ¿no? Que es el tema del arte, ¿no? Entonces el movimiento generado por la Revolución Mexicana va a ser un estudio particular dentro de este curso, ¿no? Que va muy distinto pues con el desarrollo clásico que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? La Revolución Mexicana es un capítulo clave, ¿no?, que podría ser estudiado en 2 sesiones, 3 sesiones. Y luego pues el populismo, ¿no?, que son regímenes que pretenden constituirse una alianza de clases antagónicas, busca justamente negar esa lucha de clases que afirmaba el marxismo, ¿no? Trata de buscar una alianza de estos grupos sociales, trabajadores y empresarios, ¿no?, para superar el Estado oligárquico. El Estado oligárquico es superado por por el populismo, ¿no?, por el Estado populista, que empieza a aparecer, pues, en el caso de Argentina, con Perón, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de Brasil, con Getúlio Vargas, ¿no?, en el caso de Chile, con Carlos Sabiñón del Campo, ¿no? Entonces, son también fenómenos que merecen un estudio particular y que yo lo pondría dentro de un curso de 16 sesiones, ¿no? Unas 4 sesiones. El caso mexicano con Lázaro Cárdenas, ¿no? Estos movimientos son nacionalistas, impulsan pues el proteccionismo económico, contra los recursos, como va a ocurrir con el caso de México con Lázaro Cárdenas, que es posterior pues a la revolución, ¿no?, con Odría, por ejemplo, ¿no? Los factores que propician la aparición del populismo, ¿no?, son efectos que se dan posteriormente a la crisis del 29. También empieza a coexistir, ¿no?, el desarrollo de una burguesía industrial, clases obreras se hacen más fuertes, la migración del campo a la ciudad, el surgimiento de líderes carismáticos desde una perspectiva weberiana, ¿no? Y el caso de Perón fue uno de sus principales representantes, ¿no?, desde una perspectiva clásica, aunque algunos afirman que Perón tiene un carácter más fascista, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que no tiene que ver con el tema del curso, ¿no? Y es una discusión más de pensamiento político. Y bueno, estos líderes reformistas y populistas se dan en toda esta región, en el caso de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Bueno, en el caso de Perú se puede también discutir a Víctor Raúl de la Torre, ¿no?, como un político clave dentro de este paradigma, ¿no? Y bueno, otro elemento de análisis del curso sería las implicancias que va a tener la Revolución Cubana. No tanto como un estudio histórico, sino verlo con el impacto, ¿no? Y el impacto tiene que ver con el surgimiento de las guerrillas, que ya comenté hace un rato, y con el establecimiento de dictaduras que van a lograr acabar con estas guerrillas, ¿no?
Entonces, este es un poco el estudio de la revolución cubana, que podría yo hacerlo en un par de clases, ¿no? Y luego viene el tema de las dictaduras, ¿no? Que se da en toda la región. Hay un momento en los años 70 que todo esto se tiñe de color verde, ¿no? Y que va a generar pues un retroceso, ¿no?, de los movimientos políticos, un retroceso, aunque en algunos elementos claves, un años clave, va a haber también una reactivación, un conjunto de protestas, ¿no? En los 80, ¿no? Los 80 en Pinochet hay protestas de la clase media, hay protestas obreras, ¿correcto?, ante el contexto económico que atraviesa ese país en esa década, y que va a generar el cambio de mando, ¿no?, a finales de esos años 80. Bueno, estas son algunas de las características de estas dictaduras. Ya por el tiempo lo voy a pasar un poquito más de largo. Y luego viene el proceso de redemocratización. La redemocratización empieza en los 80s y que va a tener como protagonista especialmente la clase media. Y que luego termina con la aparición de los famosos movimientos independientes o los outsiders, que lanzan pues la aparición de personajes que van a lograr tener también un liderazgo carismático, como el caso de Menem, por ejemplo, Menem en Argentina, Fujimori en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces son algunos personajes interesantes que va a generar interés, ¿no? Interés en la población, y que va de la mano con el final de la Guerra Fría y con el establecimiento de lo que viene a ser modelos económicos como el neoliberalismo, ¿no? Ahora, para cerrar, y esa es una pregunta que haría al final de este curso, es ¿qué es lo que hace que los movimientos hoy día cobren notoriedad nuevamente? El movimiento político de hoy día. Entonces, eso va de la mano con el tema, el factor económico. El factor económico es lo que moviliza mucho a las personas. Y un elemento clave, como ustedes ven en este titular de este periódico, es la desigualdad, ¿no? La desigualdad se entiende como esta distancia que hay entre los ingresos, entre los que ganan más y los que ganan pues menos. Y los que ganan menos son una gran mayoría de personas. Y que ese elemento de desigualdad es notorio, un elemento que genera el activismo social el día de hoy. Otro elemento clave que también genera la dinámica social es, más allá del aspecto económico, viene a ser, pues, en el caso que vemos en el caso peruano, mexicano, ¿no? Es el tema de la delincuencia, la inseguridad, ¿no? Con manifestaciones como Marchas de la Paz, ¿no? O el caso de la corrupción, ¿no? Que son generadores también de desconfianza de la política y elementos claves de dinamismo social, ¿no? Y que, como vuelvo a repetir, eso ha sido muy notorio el día de ayer. Una gran manifestación que se ha articulado acá en la capital, ¿no? Bueno, entonces, esos serían los puntos que quiero tratar en esta introducción. Disculpar, no sé si estoy bien con el tiempo para pasar al tema de las preguntas. Sí, profesor. Ahorita hemos hecho un forms en el cual se han formulado varias preguntas, de las cuales ya han sido seleccionadas unas 3. ¿Se las puedo ya pasar a decir, profesor? Ya, claro. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, la primera pregunta es de Yajaira Camarena Palpa. Es, si quiero conocer más sobre la política peruana y quiero aprender de forma independiente, ¿qué libros me recomendaría para empezar o qué forma me recomienda? Gracias. Ya, bueno, hay un texto que fue escrito por Henry Pins con Gonzalo Romero, que se llama Historia Política del Perú en el siglo XX. Ese es un texto que fue elaborado como un manual, ¿no? Manual para los estudiantes de Ciencia Política de la Católica, para la maestría de Ciencia Política de la Católica. Se llama así, Historia Política del Perú, ¿no? Escrito por Henry Pins y Gonzalo Romero, ¿ya? Ese es un libro clásico, clave, ¿no? Después, Tony Zapata, también escribió un libro para la Católica,
¿no? Son textos de Católica, que es sobre la historia política, ¿no? Él lo estudia desde los años 30 hacia adelante. Eso es lo que también te puedo recomendar. Y luego hay una colección, ¿no? Última de historia del Perú. Que ha salido, pues, no sé si lo ven, esta colección. Son 6 tomitos, ¿no? Son 6 tomitos que se llama Nueva Historia del Perú Republicano, ¿no? Que fue sacado por la rama magisterial. Este es el 6º tomo, que fue hecho por Jesús Cosa Malón, ¿no? Católica. Que ahora está en Francia. Está acá en Francia enseñando. Y el finado Paco Durán, ¿no? Que es sociólogo, ¿no? Los dos, por ejemplo, hicieron este librito, el Somos 6, que se llama La República Empresarial. Bueno, el caso peruano, ¿no? Neoliberalismo, emprendedurismo y desigualdad, ¿no? 2021. Entonces, esos 3 textos, ¿no? El de Henry Pease, el de Tony Zapata y de esta colección, ¿no? Eso sería. Ya, listo, profesor. Hay 2 manitos levantadas. Primero, Enrique Pai, quiere hacer una pregunta, creo. Por favor. Sí, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por el pase. Profesor, yo soy invitado, no estoy llevando la carrera de historia. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a usted si tiene o si conoce el concepto dentro de la academia, que es algo que se ha dado en los últimos años, ¿no? Sobre el eurocentrismo en la enseñanza de las universidades, en la academia en general. Si usted está, o no sé si está familiarizado con el tema y las características que ordenan dentro de este marco epistemológico el conocimiento. Bueno, la formación de las universidades están más vinculadas al tema, como tú dices, ¿no? La mirada europea, ¿no? Los esquemas europeizantes, ¿no? Parte de una tradición. El marco occidental. No podemos nosotros dejar de lado, ¿no? El tema del impacto que tiene Occidente hacia nuestra formación. Sí he escuchado eso, sí es correcto, ¿no? O sea, desde la forma de enseñanza, ¿no? Todo el impacto, ¿no? De Occidente hacia nuestra formación, sin tomar en cuenta algunos criterios propiamente dichos, ¿no? De elementos indigenistas, elementos locales, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Hay más de eso, ¿no? La tradición se ha formado a partir de estos esquemas, ¿no? Ahora, que eso esté mal, que eso esté bien, yo no quiero caer en un juicio de valor, pero es lo que se ve, ¿no? Toda la formación curricular, ¿no? La enseñanza curricular va desde un enfoque eurocentrista, ¿no? No podemos negar los aportes de la cultura occidental, ¿no? Pero hay un gran predominio, ¿no? Y no toma en cuenta, pues, los elementos locales, ¿no? Los propios movimientos locales. Por esa razón que en el curso, pues, ¿no? De repente podría darse un interés, ¿no? De estudiar, ¿no? El indigenismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los diferentes indigenismos que ha aparecido, ¿no? En América Latina. Sería por ejemplo, un capítulo aparte, ¿no? De un estudio. Ya esto es más bien para un curso, como una especie de seminario, ¿no? En la formación universitaria existen los cursos regulares, como este curso, pero también hay cursos selectivos donde hay seminarios, ¿no? Puede haber un seminario de historia de los movimientos políticos en América Latina, ¿correcto? Y se podría tocar como capítulo el indigenismo, ¿no? Para un poco ver que también, a pesar de ese interés eurocentrista que ha habido, existe, pues, alternativas distintas, ¿no? Que no solo van de la mano del indigenismo, sino también de la propia enseñanza que se ha generado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mariátegui, ¿no? Y Víctor Raúl de la Torre, ¿no? La creación de las universidades populares González Prada, ¿no? Que fue un experimento bastante interesante en los años 20, ¿no? Te podría comentar eso, ¿ya? Ya, profesor, hay
voy a pasar a una pregunta más. Hay una muy buena pregunta que encontré de Diego Junco Lazo. Menciona esto. Según la tendencia que han tenido los movimientos políticos de América Latina, ¿cuál cree que sea la proyección? Mira, ahorita el movimiento conservador ha tenido bastante fuerza, ¿no? Ha tenido bastante repunte, ¿no? Los movimientos conservadores, con el surgimiento también de políticos que han tomado el poder en algunas regiones, en algunos lugares, Brasil, por ejemplo, ¿no? Con Bolsonaro, ¿no? Bukele, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos articulan estos neopopulismos con tendencias conservadoras, ¿no? Lastimosamente ese es el panorama. No es un panorama optimista, ¿no? Un panorama optimista, ¿no? El progresismo, el movimiento de la izquierda, ha tenido un gran golpe, ¿no? Un gran golpe. Y también es responsabilidad de la gente de la izquierda. Parte de la responsabilidad es la izquierda que ha generado todo esto, ¿no? Hay responsabilidad que se da dentro de los movimientos de izquierda para el surgimiento de lo que estamos viendo, ¿no? Lastimosamente es así, ¿no? Pero la coyuntura, noto que estamos ante una oleada muy conservadora. Por lo menos lo vaticino así unos 15, 20 años, ¿no? Son casos muy, muy puntuales donde vamos a ver la continuidad del progresismo, ¿no? Lo de México, por ejemplo, ¿no? Actualmente, ¿no? Es una isla, ¿no? En las próximas elecciones del Perú es muy probable que un conservador puede llegar al poder, ¿no? Un López Aliaga, Keiko, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy probable, ¿no? Salvo que haya una situación muy especial, ¿no? De diferencia, pero no es algo, no vaticino un escenario positivo, lastimosamente. Es un escenario en donde la ola conservadora es lo más notorio que se está dando, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Hay una última pregunta, por favor, de mi compañero Juan Alberto Alcastre. Hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo inicia el populismo moderno o actual? ¿Y cómo empieza ese fenómeno a ser visible en el ámbito político peruano? El movimiento populista actual, el neopopulismo, es clave con Fujimori. Con el clientelismo, asistencialismo. Por ejemplo, una característica clave del neopopulismo es esa. Y con el uso de los medios de comunicación de manera más intensa, ¿no? Entonces, lo que llamó Carlos Iván de Gregori en su momento la videopolítica del poder. Fujimori es un personaje que genera ese tipo de ruptura, ¿no? Mirando a la cámara, tú y yo estamos juntos para luchar contra el terrorismo, yo soy el único que puede derrotar el terrorismo, ¿no? Entonces, esa imagen de un caudillo usando los medios de comunicación no se veía antiguamente. Entonces, por eso se habla de un neopopulismo. El caso de los 90 es Fujimori. Y que eso se mantiene, pues, hasta el día de hoy, ¿no? El neopopulismo. Eso sería, ¿ya? Ya, listo, profesor. Muchas gracias. Con esto concluimos la ronda de preguntas. Nuevamente, muchas gracias, Magíster Michel Mendieta, por su valioso aporte en esta jornada académica. Y los estamos despidiendo ahorita entre aplausos virtuales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿ya? Esperamos verlo en otra ocasión, profesor, para que nos siga enseñando, ¿no? Que nos sirve mucho, la verdad. Listo. Gracias. Chao, chao.